Hola, bienvenidos a este video. Hoy vamos a ver límites laterales. Bien, cuando aplicamos la definición para evaluar límites, utilizamos la del límite de una función en x cuando x tiende a A. Recordando que cuando nosotros nos referimos a A en un valor en el eje de las x. Si nosotros dibujamos un plano, tenemos el eje de las x y el eje de las y. Teniendo en cuenta que aquí podemos tener un valor A. Esta es la letra A, no es un 9. Y por ende, por cada letra o por cada valor de x, vamos a tener un valor aproximado de y llamado L. Hasta ahí todo bien. Es para recordar. Entonces, nosotros nos referimos que cuando nos acercamos por el límite, cuando x tiende a por el lado izquierdo de valores de A o por el lado derecho de valores de A, nos referimos a valores menores o mayores de A. Es decir, el límite de una función cuando x tiende a A por el lado izquierdo, es decir, valores menores a A, este le va a corresponder un valor de una L1, un valor del límite 1 para el eje de las Y. Y después, cuando nosotros nos estamos acercando por el límite, pero por el lado derecho, nos referimos a lo siguiente. Ah, y quiero aclarar algo. Como pueden ver, yo lo estoy anotando como un exponente, justo en el valor de x cuando tiende a A. Y así nos aparecen los ejercicios. Entonces, cuando nos acercamos por el lado derecho, también le va a corresponder un valor, que en este caso lo denominamos como L2. Entonces, nos estamos acercando por el lado derecho, por ende va a ser valores mayores a A. Y el exponente con el símbolo es lo único que nos está dando de información. No nos estaría refiriendo en el sentido de que es un número negativo o es un número positivo o es un número que lo voy a multiplicar o dividir por ese símbolo. No, no, no. Simplemente nos está dando la información de por dónde nos estamos acercando. Si es un número menor o mayor que A en el eje de las X. Y para cada valor, pues vamos a tener un valor L. En este caso, si son valores por debajo del valor A, son valores L1 y por el lado del valor por encima de A, es decir, valores mayores, son L2. ¿Y por qué esto es importante? Porque si L1 y L2, es decir, los dos límites, el límite 1 y el límite 2 son iguales, significa que el límite tal cual de esa función cuando lo evalúas con el valor de A tal cual, es decir, el valor de que le corresponde a A, ese límite sí va a existir y va a ser ese mismo límite. Pero si el límite es distinto, es decir, si el límite 1 y el límite 2 son distintos, significa que dicho límite no existe. Eso es lo que nos está refiriendo. ¿Y cómo se podría ver esto en gráficas? Por ejemplo, en un límite en donde no existe, nos podría dar ejemplos como, tenemos el lado izquierdo una gráfica que le corresponde a un valor para A, y por el lado derecho tenemos otra gráfica completamente distinta, la voy a dibujar mejor, para el valor por la derecha. Y podrían ser dos gráficas completamente distintas o dos ecuaciones distintas. Por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos viene siendo el siguiente. Nos dice, ¿cuál es el límite de la función de x cuando x tiende a 2? En este caso es una función de dos partes con condición. ¿A qué nos referimos? Nos está diciendo que la función viene siendo 2x menos 3 o 5 menos x al cuadrado. Voy a utilizar 2x menos 3 cuando tenga valores para x cuando sean menores que 2. Y
voy a utilizar la ecuación de 5 menos x al cuadrado cuando tenga valores únicamente mayores de 2 para x. En pocas palabras, si lo correlacionamos con lo que acabamos de ver, viene siendo lo siguiente. Cuando x tiende a 2 por el lado izquierdo, esos son valores menores que 2. Entonces x va a ser menor que 2. O más bien, todas las x que tú elijas van a ser menores que 2. Por ende, nosotros vamos a utilizar la primera ecuación. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a evaluar con dicho límite, tal cual. ¿A qué me refiero? Bueno, me está diciendo que me acerco por el lado izquierdo del 2. Si yo dibujo una gráfica así súper rápida, tengo aquí valores de 2 para el eje X. Si yo me acerco por este lado, son valores, por decirlo así, menores que el 2. Ok. Entonces yo voy a utilizar la primera ecuación, ya que me está diciendo que la voy a utilizar ya cuando sea X menor que 2. Por ende, lo que voy a hacer es, bueno, voy a sustituirlo ya tal cual. 2 por 2 menos 3. Esto me va a dar igual a 1, ya haciendo toda la ecuación. Es algo sencillo. Ya tenemos el primer límite. Este viene siendo el límite 1, que no se nos olvide, es 1. Ahora nos dice que nos vamos a acercar por el lado derecho. Entonces, si nos acercamos por el lado derecho del límite, viene siendo valores mayores a ese dicho límite. En este caso, va a ser la segunda ecuación, ya que me está diciendo que x va a ser mayor o igual que 2. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir el límite en esa ecuación. 5 menos 2 al cuadrado. Y en este caso, también da 1. Por ende, si L2 y L1 son iguales, tal cual cuando evaluemos en ese límite, ¿sí? Va a ser el mismo límite. Recordemos, L1 y L2 son iguales, en este caso sí. ¿Por qué? Porque es 1 igual a 1. Por ende, el límite de esta función es 1. ¿Y cómo lo podríamos ver en la gráfica? Si graficamos estas dos ecuaciones, nos aparece esta gráfica. En pocas palabras, si yo divido esta gráfica a la mitad, justo en el límite, que en este caso es 2, podemos ver que en el lado izquierdo se comporta distinto al lado derecho. El lado izquierdo le corresponde a la siguiente función. Es la primera función, la función de 2x menos 3. Después, del lado derecho, es la función de 5 menos x al cuadrado. Como pueden ver, los dos van al mismo límite. En el lado izquierdo, si yo me voy acercando por el lado izquierdo de la gráfica, lo voy a hacer con otro color. Espérenme tantito, con verde. Si yo me voy acercando del lado izquierdo, en el eje de las X, en este caso el límite es 2, me estoy dando cuenta que en la gráfica se está comportando hasta llegar al número 2. En este caso, cuando yo llego al número 2 por el lado izquierdo, veo que el límite en las Y es el número 1. Después, si yo me acerco por el lado derecho en el eje de las X, me estoy dando cuenta que la gráfica se está comportando hacia el mismo número en Y, que viene siendo el 1, ya que llega también al mismo límite, en este caso 2. Pero ¿qué pasa si no llegan al mismo? Es decir, si no es el mismo límite. Eso viene siendo el siguiente problema. Como pueden ver, esta gráfica tiene 2. Si nos vamos otra vez en el 2, en el eje de las X, podemos observar que si lo dividimos como la anterior, aquí vamos a empezar desde la gráfica y después lo vamos a ver en las ecuaciones. Entonces, si divido esto a la mitad, imagínense que está justo a la mitad. Podemos ver que en el límite 2, es decir, cuando me voy acercando en el eje de las X, que viene siendo este eje,
X. Cuando yo me voy acercando al límite, si yo tomo como límite el 2 en X, me estoy dando cuenta que tiene dos valores distintos. Uno por el lado derecho, si yo me voy acercando por el lado derecho a ese dicho límite, que en este caso es 2, me estoy dando cuenta que este se está comportando y llega hasta un cierto número en Y. Ese número en Y le corresponde en este caso al 2. Significa que si yo lo escribo de la siguiente manera, o más bien, lo escribimos aquí ya de una vez, podemos ver que la respuesta sería aquí, en este mismo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el límite de la función, no sé cuál, X cuando tiende a 2 por el lado derecho. Ah, bueno, yo ya elegí mi límite en este caso que es 2 y me estoy acercando por el lado derecho. Cuando me acerco por el lado derecho ya vi que se está comportando de esta forma y llega hasta en Y en 2 por el lado derecho. Significa que la respuesta va a ser 2. Ahorita vamos a ver con las ecuaciones más adelante. Después, si yo me estoy acercando por el lado izquierdo de la gráfica, le voy a poner un color más claro para que lo vean. Si yo me voy acercando por el lado izquierdo de la gráfica al límite, ¿sí? En este caso el límite viene siendo el 2 en el eje de las X. Si yo me voy acercando a ese límite por el lado izquierdo, la gráfica se está comportando de la siguiente forma. Va ascendiendo y después desciende, pero desciende hasta ese límite. En este caso el límite ya llegamos al 2 y estamos dándonos cuenta que tiene el valor en el eje de las Y un valor de 4. Significa que si yo me estoy acercando por el lado izquierdo del límite, valores menores que 2, en este caso la respuesta va a ser 4. Por ende, si nos estamos dando cuenta, los dos límites son distintos. Es decir, el límite 1, que viene siendo el de la izquierda, y el límite 2, que viene siendo el de la derecha, no son iguales, ya que 4, pues claramente no es igual que 2. Por ende, no existe el límite. El límite no existe. Y lo podemos ver también en la gráfica, ya que si tú evalúas tal cual 2, voy a quitar esta línea roja, si tú evalúas tal cual 2, te puedes dar cuenta que 2 va a tener literalmente dos valores posibles. Puede ser el 4 y puede ser el 2. Después, también aquí nos están dando ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar dichas ecuaciones. Por ende, como ya lo vimos, en esta ecuación nos estamos acercando por el lado izquierdo. Significa que van a ser valores menores que 2. Por ende voy a utilizar la primera ecuación y la voy a sustituir con dicho valor, con dicho límite. Este lo voy a guardar acá arriba, porque ya vimos que ese va a ser el valor. Bien, por ende lo que voy a hacer es 8 menos 2 al cuadrado. En este caso ya sabemos que nos va a dar 4. Posteriormente hacemos lo mismo para la siguiente ecuación. Este 2 lo voy a guardar a la izquierda porque ya sabemos que esa va a ser la respuesta, pero vamos a verlo con la ecuación. Me está diciendo que por el lado derecho del 2, es decir, valores mayores que 2, significa que x va a ser mayor que 2. Lo voy a evaluar tal cual en la ecuación, en esa ecuación que me está diciendo. En este caso es un menos un cuarto de x, en este caso x vale 2, más 5 entre 2, que esto claramente va a ser un 2.
Si lo hacemos, lo voy a hacer aquí abajo. Esto es un 2 entre 4. Que esto también es como decir menos un medio. Más 5 entre 2. Que esto es lo mismo que decir 4 entre 2. Que esto me da 2. Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces ya nos estamos dando cuenta que el límite 1 y el límite 2 no son iguales, que fue la misma conclusión en la que llegamos al momento de ver esta gráfica. Por ende, aquí hay un ejemplo en donde los dos límites no son iguales y al mismo tiempo el límite no existe, ya que puede tomar dos valores distintos. Después me van a preguntar, entonces, ¿qué pasa si nunca toma el valor en el límite? ¿A qué me refiero con eso? Te puedes topar un ejemplo como este, en el sentido de que, como puedes ver en la gráfica, tiende a un valor en Y, pero de repente se dispara a valores infinitos. O valores infinitos, pero en el eje de las Y positivas. O de repente de un lado viene en ese mismo límite en Y, pero se dispara hacia el lado negativo del eje de las Y. Es decir, como te puedes dar cuenta, si nosotros dibujamos aquí unos puntitos divisores justo en ese número en el eje de las X, nos podemos dar cuenta que es el número 3. Y si nos están preguntando el límite de una función que no sé cuál es, pero si estoy viendo la gráfica, cuando x tiende a 3 por el lado izquierdo, nos estamos dando cuenta que cada vez que nos estamos acercando al lado izquierdo en el eje de las x, que en este caso es 3, cuando nos acercamos a ese eje o a ese número más bien, esta gráfica se empieza a ascender de forma absurda a números positivos en el eje de las X. Significa, y nunca llega a tocar el límite, o en este caso el 3, el valor 3. Nunca llega a tener un valor fijo, simplemente no deja de aumentar el valor cada vez que te acercas al 3, sin ser 3. Por ende, yo lo voy a escribir como la respuesta de un más infinito, o tiende a ser más infinito. Todos los números positivos de Y. Pero, en este caso, cada vez que nos estamos acercando, pero por el lado derecho, se comporta de la siguiente forma. Si yo me acerco al límite en el eje de las X por el lado izquierdo, veo que este va descendiendo y desciende en el números negativos en Y. Pero no deja de descender. O sea, cada vez que te acercas al número 3 en el límite por el lado derecho, estos no dejan de estar aumentando en los números negativos. Significa que estos van a ser números infinitos, pero van a ser números infinitos negativos. Por ende, L1 y L2 nunca van a ser iguales. Primero, porque son todos los números y segundo, porque son números de símbolos opuestos. Es decir, imagínate que L1 y L1 valen 10, pero uno vale 10 y el otro vale menos 10. Nunca van a ser iguales. Pueden ser el mismo número, pero no es el mismo símbolo, ya que uno está en el 5, por decirlo así, y el otro se encuentra en el menos 5. No es el mismo número. Por ende, el límite de f de x o de esa función cuando x se acerca a 3 o es exactamente 3, no existe.